tipos hay algunos fenotipos, o mejor dicho, se ha clasificado, se ha tratado de subdividir en algunos fenotipos para tratar de agruparlas, la mayor parte de ellas, ¿no? Entonces tenemos la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Hipertrófica, que son las dos que vamos a hablar el día de hoy, pero también está la restrictiva, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y un grupo de miocardiopatías no clasificada en ninguna de estas cuatro premios. Hasta hace unos años atrás solo se describía las tres primeras, la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, pero ya se decidió colocar a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho en un grupo aparte, porque tiene algunas características anatomopatológicas, inclusive electrocardiográficas, y en cuanto al tratamiento, algunos puntos a tener en cuenta en ella que lo define o que lo diferencia un poco del resto. Las miocardiopatías se describen como familiares cuando más de un miembro de la familia está afectado. Más de un miembro de la familia está afectado. Entonces puede ser familiar o no familiar. De ahí ya que nos está hablando de que hay una carga genética de fondo. La cardiopatía dilatada se define como una enfermedad caracterizada, como su nombre lo dice, por una dilatación del corazón y disminución de su fuerza contráctil, que puede llevar a la insuficiencia cardíaca y a la muerte súbita. Entonces es una causa de insuficiencia cardíaca, ya lo voy a decir en su nombre. Está caracterizada por la dilatación o biventricular, siendo más frecuente el compromiso del ventrículo izquierdo, que ha de decir biventricular, ¿no? Siendo más frecuente el compromiso del ventrículo izquierdo. Pero como ustedes ya saben, todo lo que compromete el ventrículo izquierdo a la larga puede terminar afectando el ventrículo derecho. En cuanto a la epidemiología, se manifiesta a partir de la tercera, cuarta década de la vida. Ahorita tenemos hospitalizado, justo la conversaba con sus compañeros que están votando ahorita por cardiología. Un paciente, hemos visto dos pacientes, uno de ellos con cardiopatía dilatada, ¿no? Un paciente de 37 años. Su diagnóstico fue hecho hace un año atrás. Suele manifestarse entre la tercera y cuarta década de la vida. Hay un ligero predominio en varones. En la prevalencia de la población adulta con insuficiencia cardíaca es un caso cada 250 a 400 pacientes. ¿Ya? En niños puede presentarse y la mayor incidencia ocurre en los primeros 12 meses. O sea que tenemos un grupo de pacientes que pueden desarrollar cardiomiopatía dilatada en el primer año de vida. Es muy poco frecuente, pero puede presentarse. Acá hay una carga genética muy fuerte. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad es un factor de riesgo para presentar cardiopatía dilatada, pero acá la historia familiar es muy importante, ¿no? Hay una historia familiar de cardiopatía, ¿ya? Alteraciones genéticas, mutaciones autosómicas dominantes, es la principal causa de cardiopatía dilatada llamada idiopática, ¿ya? Hasta el momento, bueno, se han descrito varios genes que pueden estar relacionados a la miocardiopatía dilatada familiar, llamémoslo así, ¿no? No hay uno específico, se ve que hay varias alteraciones genéticas que pueden estar relacionadas a la misma, ¿no? Y que son causa de las llamadas miocardiopatías dilatadas idiopáticas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay cardiopatías dilatadas por uso de drogas como alcohol y cocaína, como acá en nuestro país es muy importante tener en cuenta el antecedente de alcohol, no hay que subestimarlo. Y también tenemos infecciones virales por enterovirus, como Coxsackie virus, adenovirus, parvovirus, B19, también herpes virus y virus de Epstein-Barr se han relacionado a causas de miocarditis seguidas posteriormente de miocardiopatía dilatada, ¿ya? Entonces también está en este cuadro está el tema de la infección previa por COVID-19. Aún no está muy claro qué tanta prevalencia puede haber a raíz de la infección por COVID de miocardiopatía dilatada, ¿ya? Probablemente en los años que siguen podremos ver si es que realmente hay un aumento de la incidencia, que no tengamos otro antecedente más que la infección previa por COVID. No lo sabemos todavía. Otras causas de cardiomiopatía dilatada son medicamentos. Acá se incluyen todos los fármacos digamos antineoplásicos, que son cardiotóxicos, algunos de ellos, ¿no? Como los antracíclicos, entre ellos la doxorubicina, las antraciclinas, y el trastuzumab, que es un antineoplásico del tipo del grupo de fármacos biológicos llamados, ¿no? Que está relacionado a difusión sistólica, cardiopatía dilatada, ¿no?
Muchos de estos efectos de estos medicamentos pueden ser reversibles, es decir, se suspende el medicamento y puede mejorar, pero no siempre es así, en realidad la evolución a veces es impredecible. Otra causa es el llamado síndrome de Takotsubo. No sé si han escuchado hablar del síndrome de Takotsubo, que es la miocardiopatía por estrés, que es el mejor nombre que se le da ahora, porque no todos se comportan como el Takotsubo, que es la forma clásica en la cual se describió, que consiste en un cuadro similar a un infarto, con compromiso apical, con disfunción apical, ¿no? Inclusive puede presentar el paciente o puede venir con dolor, puede venir con alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Pero generalmente hay algo más de fondo, o una enfermedad severa, o un trastorno o un estrés agudo emocional, por ejemplo, ¿no? Y que puede ser inclusive causa a la larga de miocardiopatía dilatada, muy rara vez, generalmente esto revierte, ¿no? También hay que considerar infecciones por otros gérmenes, como la enfermedad de Chagas, ¿no? Recuerde que es producida por un parásito, o la enfermedad de Lyme, ¿no? Menos frecuente. Entonces, como vemos, acá tenemos varios factores de riesgo que están relacionados a la cardiopatía dilatada. Ya no da más la pila. Yo te ya, ¿qué le muevo? ¿Siendo una pilita? ¿Te digo qué? Ah, ya. Es que no hay pilas. No importa. Igual algo funciona. Algo funciona, ¿no? Entonces tengamos dentro de las causas más frecuentes la familiar, que es la causa, digamos, mejor dicho, la idiopática, la cardiopatía dilatada idiopática, ¿no? Que se sabe que es por alteraciones genéticas, ¿no? Uso de drogas, infecciones virales, medicamentos, estrés, síndrome de Takotsubo y infecciones por parásitos, por ejemplo la enfermedad de Chagas. ¿Qué hay en cuanto a la fisiopatología de la cardiopatía dilatada? En la cardiopatía dilatada, bueno, acá vemos, por ejemplo, a la izquierda vemos un corazón normal, ¿ya? Y a la derecha, el doctor como siempre se lleva las cosas, tiene que estar chequeando, el doctor se olvida, se lleva las cosas. Sí, en serio. Corazón normal, digamos, aquí a la derecha de ustedes, acá, a la izquierda. Y acá a la derecha vendría a ser un corazón con una miocardiopatía dilatada, ¿no? Observen cómo en este caso hay un compromiso solo del ventrículo izquierdo, ¿no? Observen cómo está dilatado y las paredes adelgazadas, ¿no? Entonces, esta enfermedad se caracteriza por la presencia de fibrosis entre tejido miocárdico, ¿no? Lo cual da lugar a adelgazamiento de la pared miocárdica y a un fenómeno que se llama remodelado miocárdico, remodelado ventricular, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de eso, de esta disfunción, del reemplazo, de la fibra miocárdica por tejido fibroso, ¿no? Hay una disminución del volumen sistólico y de gasto cardíaco, ya que no hay mucho tejido contráctil, por lo tanto, cae la fracción de eyección, cae la fuerza contráctil, acá lo que se está alterando es la contractilidad, ¿no? Y disminuye el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco, ¿no? Ya ustedes saben que esta disminución del volumen sistólico va a dar lugar a un aumento del volumen diastólico final y de la presión diastólica final, que se transmite de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda, dando lugar a dilatación de la aurícula izquierda con mayor riesgo de hacer fibrilación auricular. Además, la dilatación del ventrículo izquierdo va a dar lugar a una tracción, digamos, del aparato subvalvular mitral, ¿ya? Y a una dilatación del anillo mitral. Una dilatación del anillo mitral, ¿ya? Acá no está muy bien graficado, pero el anillo mitral se dilata. Y esto trae como consecuencia insuficiencia mitral funcional. Entonces ya tenemos ahí, digamos, distintos escenarios en los cuales a consecuencia de la dilatación del ventrículo izquierdo vamos a tener además insuficiencia mitral, a consecuencia de dilatación de la aurícula izquierda riesgo mayor de fibrilación auricular y como ustedes ya saben el desarrollo de hipertensión pulmonar con dilatación y falla del ventrículo derecho como consecuencia. ¿Sí? ¿Me siguen? Más o menos.
Cualquier cosa, pregunta. ¿Todo bien, claro? Y ya, ustedes ya saben que a raíz de que se cae el volumen sistólico se desencadenan todos los mecanismos de compensación que ya habíamos hablado, ¿no? La activación del sistema simpático que va a dar lugar a taquicardia, a tratar de aumentar la contractilidad, ¿no? A vasoconstricción, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2 que aumenta la activación de factores de crecimiento transformador beta y de interleucina 11 involucrados en el proceso de fibrosis y remodelado cardíaco. Entonces todo esto, esta caída del gasto cardíaco desencadena todos los mecanismos de compensación que son, digamos, tratan de mejorar en cierta manera la caída, tratan de mejorar, optimizar el volumen sistólico a consecuencia de retener más sodio, más agua, de producir vasoconstricción, pero a la larga, además la activación de estos sistemas de compensación dan lugar a mayor fibrosis intramiocárdica. En realidad, a la larga terminan siendo perjudiciales estos mecanismos de compensación, ¿no? Muy bien. En cuanto a la etiología en la cardiomiopatía dilatada, podemos hablar de causas adquiridas y causas genéticas, ¿no? Podemos subdividirlas. Dentro de las adquiridas tenemos la miocarditis secundaria a infecciones virales, que ya había hablado, ¿no? Ya sea por efectos virales directos o por citotoxicidad mediada por células T, o respuesta inmune inducida por presencia de material genético viral, ¿no? Acá están todos los virus que ya les mencioné, los enterovirus, está también el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? También está presente como posible causa, ¿bien? Luego tenemos toxinas, ya les había mencionado, el alcohol, que está relacionada en algunas poblaciones hasta con el 36% de casos de cardiomiopatía dilatada, ¿no? Cocaína, antineoplásico, lo mismo. También está asociada a la cardiomiopatía dilatada, puede ser desencadenada o puede ser causa, de enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis sistémica, artritis reumatoide. Y causas endocrinológicas, enfermedad de Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo, feocromocitoma pueden dar lugar a cardiomiopatía dilatada, ¿bien? También hay enfermedades musculares del músculo esquelético que están asociadas a cardiomiopatía dilatada, como las distrofias musculares y miotónicas, ¿ya? Entonces, hay un grupo de pacientes que hacen distrofia muscular, como la enfermedad de Duchenne, y hay otra más que tenemos un grupo de pacientes Steiner, se llama, síndrome de Steiner. Es una distrofia muscular asociada a la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Son familiares, inclusive, estos cuadros. Y también está la cardiomiopatía periparto, englobada como causa de una cardiomiopatía dilatada. También, como les mencioné, puede ser adquirida o la cardiomiopatía dilatada tiene causas genéticas también y está relacionada a mutaciones de aproximadamente 40 genes descubiertos hasta la fecha. Como ven, múltiples mutaciones pueden dar lugar a cardiomiopatía dilatada. Afortunadamente son pocos los casos que terminan desarrollándose, pero está relacionada a mutaciones de múltiples genes. Entonces, están encontradas en alrededor de la mitad de los casos estas mutaciones genéticas, y pueden verse afectadas diversas estructuras de la célula muscular, como el citoesqueleto, el sarcómero, los hemosomas, la membrana nuclear, las proteínas vinculadas al ácido ribonucleico. Entonces, distintos componentes de la fibra miocárdica, de la célula miocárdica, puede verse afectada por distintas mutaciones que dan lugar a miocardiopatía dilatada. Las mutaciones en el gen de la titina, DTN, es causa del 20 a 25% de los casos de cardiomiopatía dilatada familiar. Digamos que esta mutación en el gen de la titina es, de las mutaciones que más se ha relacionado a cardiomiopatía dilatada familiar. Y suele tener mejor pronóstico afectando a personas de mayor edad. Pero también existen mutaciones en el gen LMNA, la naminina, que alteran la estructura de la membrana celular, ¿ya? Está relacionada a arritmias que preceden al cuadro clínico de insuficiencia cardíaca inclusive, y es de peor pronóstico y afecta a personas más jóvenes, ¿no? Entonces, esta mutación en el gen de la titina es la más, más descrita. Lamentablemente en nuestro país todavía estamos muy retrasados en cuanto al estudio de la
digamos, o la descripción o el estudio de las posibles alteraciones genéticas que llevan a estas cardiopatías dilatadas, no por el costo que es muy caro, generalmente estas muestras se tienen que enviar al extranjero, todavía estamos muy retrasados en ese sentido, pero nos puede ayudar, ahí está el doctor. Pero nos puede ayudar para evidenciar pronóstico, porque si a un paciente se le encuentra una alteración en el LMNA de melanina, podemos decir que estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer muerte súbita y por lo tanto sería indicación de colocar un desfibrilador automático implantable sin inclusive haber hecho ningún tipo de arritmia, ¿no? Entonces nos puede ayudar a identificar grupos de mayor riesgo de hacer muerte súbita. Entonces es importante que nosotros podamos ir avanzando en el estudio de la causa genética. En cuanto al cuadro clínico, hay signos de insuficiencia cardíaca, ya lo hemos visto, signos de congestión y de bajo gasto cardíaco, es decir, ya lo que conocemos de cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y con mucha frecuencia estos pacientes desarrollan arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares, ¿ya? Arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, ¿ya? Pero también puede haber flúter auricular, y arritmias ventriculares desde extrasístole hasta taquicardia ventricular y fibrilación auricular, que son la causa de la muerte súbita, ¿no? Entonces, la muerte súbita es por sí una forma de presentación que pueden tener estos pacientes. Doctora, Sí. para que el ventrículo esté dilatado, sí o sí, la aurícula tiene que estar dilatada en las adquiridas. Al revés, el ventrículo se dilata y se dilata la aurícula, ¿sí? Sí o sí, claro. ¿Por qué? Ya, pero siempre van juntos, o sea... Sí, claro. Es difícil que no se dilate la aurícula izquierda cuando hay un aumento de presiones en el ventrículo izquierdo. Es más, si no está descrita la dilatación en la aurícula izquierda, sospecharía que no está algo bien descrito en el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener en la ecocardiografía dilatación, dijimos, uni o biventricular. Característicamente hay hipocinesia difusa, es decir, todo el ventrículo izquierdo está hipokinético. ¿Ya? ¿Por qué característicamente? Porque esto lo diferencia, por ejemplo, de la cardiopatía isquémica, en donde las alteraciones de la motilidad tienen mucha relación con cuál o cuáles son las arterias que están obstruidas, ¿no? Si es la descendente anterior, el territorio va a ser limitado, el territorio que no se mueve o se mueve poco, va a estar limitado a la cara anterior, a la zona apical, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces acá característicamente la hipocinesia se ve global, difusa. Todo el ventrículo izquierdo no se contrae bien. La dilatación de la aurícula izquierda y la de la derecha también, ya ustedes saben por qué. ¿Ya? También hay alteraciones en la función diastólica, por eso les decía hace un par de clases de que la insuficiencia cardíaca, que antes se clasificaba como sistólica o diastólica, en realidad no es una buena clasificación, porque cuando hay difusión sistólica también hay difusión diastólica. Es una alteración en el llenado, las presiones de llenado son muy altas acá, y la insuficiencia mitral funcional. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar en la ecocardiografía. ¿Por qué dice funcional? Porque depende mucho del grado de dilatación del ventrículo izquierdo y de las condiciones clínicas del paciente. Si el paciente está muy descompensado, muy encharcado, digamos así, con mucha sobrecarga de volumen, el ventrículo va a estar más dilatado y mayor va a ser el grado de regurgitación, de insuficiencia. Cuando ustedes inician tratamiento, lo descongestionan al paciente, disminuyen la poscarga, inician toda la terapia para insuficiencia cardíaca, disminuye el grado de regurgitación mitral. Por lo tanto, la insuficiencia mitral sí que es funcional, puede variar mucho en su grado de severidad de acuerdo al estado de compensación del paciente. Acá tenemos una ecocardiografía, una foto, ¿no? Con un ventrículo izquierdo bien dilatado y la aurícula izquierda también se ve bien dilatada y la derecha también. No tengo como, bueno, acá no está medida, no están las medidas del ventrículo derecho, pero a simple vista pues se aprecia que la dilatación es predominantemente del lado izquierdo. Como ya les mencioné, por la interdependencia ventricular y por la circulación capilar y la circulación que comparten ambos ventrículos, cuando hay aumento de presiones del ventrículo izquierdo, sí o sí va a haber aumento de la presión pulmonar y el ventrículo derecho va a terminar fallando. En cuanto al electrocardiograma, muy comúnmente estos pacientes tienen trastornos de conducción intraventricular y el patrón más común es el bloqueo completo de rama izquierda. Entonces acá tenemos un paciente, este paciente está en ritmo sinusal y el electrocardiograma es típico de un bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Con ondas S bien profundas, ¿no?
B1, B2, B3, ¿no? Y onda R alta, ¿no? Y con una melladura en el centro, que acá no se aprecia muy bien, característico del bloqueo completo de rama izquierda con QRS ancho de 120 milisegundos a más. Recuerden siempre que en bloqueo completo de rama izquierda hay trastornos de repolarización, ¿ya? Entonces estos trastornos de repolarización son generalmente opuestos a la mayor deflexión del complejo QRS. ¿Qué quiere decir eso? Que si el QRS es predominantemente negativo, como en este caso, ondas S profundas, vamos a ver un supradesnivel del segmento ST con ondas T positivas. Y si el complejo QRS es predominantemente positivo, vamos a ver infradesnivel con ondas T negativas, ¿no? Es característico de los trastornos de conducción intraventricular, ¿no? Por eso, en presencia de un bloqueo completo de rama izquierda es difícil hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, porque ya de por sí, ST elevado, ¿no? Porque ya de por sí el paciente tiene elevación del segmento ST. Entonces no deja ver bien si hay un nuevo infarto, ¿no? Entonces, en presencia de un bloqueo completo de rama izquierda es difícil hacer el diagnóstico de infarto ST elevado. Entonces, el bloqueo completo de rama izquierda es un hallazgo muy común en los pacientes con cardiopatía dilatada. Puede haber, si es que está en otro tipo si no está en bloqueo completo, vamos a ver patrones de hipertrofia ventricular izquierda, patrones de sobrecarga de la aurícula izquierda, esas ondas P que son anchas, ¿no? Como una incisura en el centro, ¿no? Con una melladura en el centro, esas llamadas ondas P mitrales que le llaman, ¿no? Fibrilación auricular y también trastornos de conducción intraventricular o auriculoventricular, bloqueo de primero, segundo, hasta bloqueos auriculoventriculares completos, ¿no? Todo debido a la presencia de fibrosis intramiocardica, ¿no? Se va afectando todo el sistema de conducción, ¿no? Y puede haber bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, etc. Estos pacientes con mucha frecuencia van a terminar requiriendo algún marcapaso. En cuanto al laboratorio, como parte diagnóstica, bueno, siempre solicitar, ya les dije, peptidonaturéticos. Bueno, ya si el cuadro está cantado, en realidad los peptidonaturéticos no sirven, ya les expliqué, para también valorar cómo van respondiendo a la terapia, no solo como punto de vista diagnóstico, sino pronóstico. Si no baja bien el peptidonaturético a los pocos días de iniciar la terapia, el pronóstico no está siendo muy bueno, ¿no? Y troponina, que también tiene un valor pronóstico, ¿no? En presencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, es muy común encontrar troponina elevada en estos pacientes cuando están descompensados, y eso habla de daño miocárdico, de injuria celular, de muerte del centro, ¿no? Siempre solicitar pruebas de función renal y hepática. Cada vez que cae el volumen sistólico, el riñón va a sufrir, ¿no? Y vamos a ver esos llamados síndromes cardiorrenales, ¿no? Que pueden ser agudos, digamos, cae por alguna razón de manera brusca, cae el gasto cardíaco y la perfusión renal se deteriora y el paciente hace falla renal aguda. O puede ser crónico, con una caída crónica del gasto cardíaco que lleva a hipoperfusión renal crónica y el paciente comienza a hacerle falla renal a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces siempre importante evaluar la función renal, no solo para saber cómo está el riñón, sino también si encontráramos alguna alteración en la función renal, tenemos que tener cuidado con la dosis y qué darle o qué no darle a cierto grupo de pacientes, porque empeoraríamos aún más los trastornos electrolíticos que pueden acompañar la insuficiencia renal, como la hipercalemia, ¿no? Recuerden que los CIECA, los ARA2, los ARNI, todos producen hipercalemia, hay que tener mucho cuidado en cuando damos estos medicamentos en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. También pruebas de función hepática, debido a la congestión, a la disminución del gasto cardíaco, a la congestión venosa sistémica, va a haber hepatomegalia, va a haber disfunción hepática, el paciente puede venir ictérico, ¿no? Puede venir con ascitis, inclusive a lo largo del tiempo, cuando la insuficiencia cardíaca es crónica, el paciente puede llegar a presentar hasta un cuadro llamado de cirrosis cardíaca, ¿no? En el cual ya hay fibrosis, ya hay lesión del hepatocito a consecuencia de la congestión venosa crónica. Y ahí estamos hablando un poco de pronóstico, porque si el paciente quisiéramos llevarlo a un trasplante, tendríamos que hacer un trasplante doble, ¿no? Hígado, corazón, o si llega a una insuficiencia renal avanzada, hígado, riñón, por ejemplo. Entonces hay que ver todo. Hemograma, sumamente importante ver cómo está la hemoglobina, ¿no? Porque
paciente que hace anemia, pero puede ser multifactorial en este caso, también es importante tratar de corregirla. Perfil tiroideo, siempre solicitar eso. También acá faltaría agregar lo que llamamos perfil de hierro, ¿no? El dosaje de saturación de transferrina y del hierro sérico, ¿no? Porque se ha visto que es necesario, mejor dicho, el déficit de hierro está asociado a un peor pronóstico y a mayor sintomatología y a mayor tasa de rehospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, evaluar cómo están los depósitos de hierro del paciente es también importante y es parte del tratamiento. Otras pruebas ya de imágenes para evaluar, digamos, el grado de fibrosis, la resonancia nuclear magnética cardíaca, ¿no? Cada vez más los estudios con resonancia, tomografía, van a ver ustedes que se van metiendo cada vez más, como cobra mayor importancia en la parte cardiológica, ¿ya? El electrocardiograma es sumamente importante, pero no nos dice cuánto grado de fibrosis hay en ese corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, un estudio de una resonancia nuclear magnética cardíaca con reace tardío, con gadolinios, como contraste, permite identificar fibrosis, porque cuanto mayor fibrosis haya, mayor riesgo de hacer arritmias ventriculares tienen ese caso. Y también la presencia de edema e hiperemia, que nos puede hablar de inflamación reciente, por ejemplo una miocarditis. Estudio con resonancia, paciente sospechamos una miocarditis, le hacemos una resonancia y puede haber patrones de inflamación reciente, entonces nos está hablando de que hay una miocarditis. También es importante a veces identificar esa parte. El cateterismo cardíaco, mejor dicho, la angiocoronariografía o cinecoronariografía, permite excluir la causa isquémica. Siempre se hace este tipo de estudio, a pesar de que todas las pruebas nos dicen que lo más probable es que sea no isquémico, de todas maneras siempre lo realizamos porque necesitamos una prueba más contundente. Algo que pudiera reemplazar al cateterismo cardíaco, que es un estudio invasivo, es hacer una angiotomografía coronaria, ¿no? Una tomografía que dice igual contraste, pero permite evaluar de manera no invasiva la circulación coronaria. En cuanto al tratamiento, ya hemos hablado sobre la terapia. Todo lo que hemos hablado sobre la terapia de insuficiencia cardíaca crónica aplica a este grupo de pacientes. El tratamiento es igual, ¿ya? Los pilares del tratamiento ya lo conocemos: IECA o ARA2 o ARNI, un antagonista receptor de la aldosterona, beta bloqueador y SGLT2. Y diuréticos si hay congestión. Furosemida si hay congestión. Pero también está el tratamiento no farmacológico. ¿Ya? Y aquí así me refiero a la terapia de resincronización, que ya les expliqué la vez pasada de qué se trata, y al cardiodefibrilador implantado, ¿no? ¿Se acuerdan que les expliqué la terapia de resincronización? La terapia de resincronización está indicada solo en los pacientes que tienen QRSH, con patrón de bloqueo completo de rama izquierda, ¿ya? Con un QRS que sea de 150 milisegundos o más, o sea, cuanto más ancho sea el complejo QRS, nos está hablando de que la conducción intraventricular es más lenta, la probabilidad de la disincronía, es decir, que el ventrículo derecho se contraiga mucho más antes que el izquierdo, y esa disincronía en la contractilidad peor será la insuficiencia cardíaca. Y mejor le irá el tratamiento con resincronización, ¿no? Y ya les expliqué que consiste en colocar 3 electrodos, ¿no? Uno en la aurícula derecha, un marcapaso especial, que tiene 3 electrodos, uno en la aurícula derecha, otro en el ventrículo derecho y otro en el seno coronario para estimular por fuera el ventrículo izquierdo. Y con eso, con la programación que yo le doy, sincronizar la contracción de ambos ventrículos. ¿Bien? El cardiodefibrilador implantable, por sus siglas en inglés DAI, está indicado en pacientes con fracción de eyección, acá faltó el menor al 35%, y clase funcional avanzada en tratamiento médico óptimo por lo menos 3 meses y con una expectativa de más de un año. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de arritmias potencialmente letales? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Como estos pacientes tienen mucha fibrosis intramiocardica, mejor dicho, en la pared del miocardio, el riesgo de que estos pacientes hagan mecanismos de reentrada es muy alto. Y eso es lo que genera la taquicardia ventricular y eventualmente fibrilación ventricular. Entonces, cuanto más fibrosis tenga, mayor riesgo de hacer arritmia ventricular tiene. Y peor aún si el paciente ya presentó una taquicardia ventricular o muerte súbita, obviamente abortada, ¿no? O sea,
resucitado, digamos así, tiene indicación de un DAI sí o sí. Acá, en caso de progresión de síntomas, ¿no? Sin respuesta o pobre respuesta al tratamiento médico y en ausencia de contraindicaciones, ya el paciente tendría que ir a un trasplante. ¿Ya? Un trasplante cardíaco implica que sea un paciente con ciertos límites de edad. Actualmente acá en nuestro país se está considerando hasta pacientes menores de 70 años, considerando trasplante cardíaco, se amplía un poco la ventana, antes era hasta 65 años nada más, pero ahora ya se amplió hasta menos de hasta 69 años, ¿ya? Que tienen ciertas condiciones para ir a trasplante. Y si no, el implante de dispositivos de asistencia ventricular permanente, ¿no? Este es un llamado HeartMate. Creo que les comenté la vez pasada que hace poco se colocó el primero y está ahora único HeartMate acá en nuestro país, ¿ya? Esto es un esquema, ¿no? De cómo funciona este dispositivo, ¿no? El HeartMate lo que hace es tiene dos cánulas, uno de ellos que se inserta en el ápice del ventrículo izquierdo y el otro en la raíz de la aorta, ¿ya? Y lo que hace, por acá drena la sangre, la impulsa a través de un motorcito que hace circular la sangre y la devuelve hacia la raíz de la aorta, ¿no? Con eso mejorando el flujo sanguíneo, mejorando el gasto cardíaco, ¿ya? Como ven, está unida a una serie de dispositivos y a una batería que el paciente carga todo el tiempo. Bueno, esto es una foto antigua, en realidad las baterías ahora son más pequeñas, pero igual todo el tiempo el paciente tiene que estar con esta cosa ahí, y tiene que estar anticoagulado todo el tiempo, porque la sangre puede coagular sin el sistema, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para darle chance, un tiempito hasta que llegue el corazón para su trasplante, si ya no tiene opción al trasplante como terapia definitiva, hasta que se acabe la batería de HeartMate. Listo, esa es la cardiopatía dilatada. ¿Alguna pregunta? Pero y eso en el parto también dijo que había una periparto o algo así. La cardiomiopatía periparto, sí, es una forma de cardiopatía dilatada. Se le llama periparto porque justamente se presenta a partir del tercer trimestre y en el periodo del puerperio, ¿ya? ¿Por qué se presenta? No está muy claro. Pero parece que hay algo autoinmune ahí y está relacionado directamente a la gestación. Es más común en mujeres que hacen preeclampsia o que tienen un embarazo gemelar o una gestación tardía, una gestación, lo que llaman embarazo a edad avanzada, una gestación añosa. ¿Y queda con eso la paciente? ¿Ah? ¿Queda con eso la paciente? Mira, hemos tenido casos de cardiopatía periparto que han revertido, han mejorado su función, pero le tenemos que dar terapia para insuficiencia cardíaca, o sea, se le trata igual. Ha habido algunos indicios de que pudiera estar relacionado a un exceso de prolactina, ¿ya? Entonces, como parte del tratamiento se ha añadido últimamente la bromocriptina, que es inhibidor de la secreción de prolactina. Sí, pero aunque no está todavía todo muy claro, parece que va mejor ese grupo de pacientes. Pero igual, como ya hay nuevas terapias para insuficiencia cardíaca, también eso ha hecho que el pronóstico mejore. Y hemos tenido pacientes que han revertido totalmente la disfunción sistólica, de venir con fracción de eyección de 20%, han mejorado dramáticamente, pero también hay evoluciones bien torpes, ¿no? Que llevan a shock, inclusive a trasplante de emergencia. También hay miocarditis como causa de insuficiencia cardíaca aguda, miocarditis fulminante. También el año pasado tuvimos un caso, o el año pasado, una niña de 15 años que había tenido una infección se llegó a descubrir, creo que era un enterovirus, no recuerdo muy bien si se descubrió o no, pero hizo una miocarditis terrible, con una falla cardíaca terrible, ¿no? Entonces, el paciente tuvo que entrar en ECMO, y se tuvo que enviar al licuado para el trasplante, y no llegó a ya falleció. 15 años. Sí, hay miocarditis fulminante.
Vamos con la miocardiopatía o cardiomiopatía hipertrófica, ¿ya? Como su nombre lo dice, se caracteriza por hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Es principalmente por este hallazgo, en la ausencia, eso sí, de otra enfermedad cardíaca, metabólica o sistémica capaz de producir tal cambio. Es decir, tenemos que haber descartado otra causa de hipertrofia ventricular izquierda para hablar de cardiomiopatía hipertrófica. Tenemos que haber descartado coartación de aorta, tenemos que haber descartado estenosis aórtica, hipertensión arterial, etc. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad pura, exclusiva, como todas las miocardiopatías del músculo cardíaco. Afortunadamente estas miocardiopatías, sobre todo esta hipertrófica y más peor aún la restrictiva, son poco frecuentes. Acá en este hospital, como es un hospital de referencia, llegan, ¿no? Porque consumía, ¿no? Pero poco frecuentes en realidad son. La prevalencia es de 0,02 a 0,023% en adultos, ¿no? Muy baja en la población en general. También es ligeramente más frecuente en varones y su diagnóstico es poco frecuente antes de los 25 años, ¿no? Parece que es un proceso que va empezando probablemente en la infancia y se va desarrollando o manifestando clínicamente a mediana edad. La prevalencia es similar en diferentes grupos raciales. ¿Cuál es la fisiopatología de la cardiopatía hipertrófica? Acá hay varios puntos que tienen que ver con la fisiopatología, que es muy interesante de esta enfermedad. Como hay hipertrofia ventricular izquierda, puede haber lo que se llama obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este está presente en alrededor del 75% de los pacientes. ¿Por qué se presenta la obstrucción? Por dos mecanismos principales. Por la hipertrofia misma, la hipertrofia del septum, que estrecha el tracto de salida, o por alteraciones anatómicas en el aparato valvular mitral. Ahorita lo vamos a ver. Característicamente hay un movimiento anterior sistólico de las valvas de la válvula mitral, eso se llama SAM por sus siglas en inglés, y se origina en insuficiencia mitral como consecuencia de la no contracción del bloqueo. Este es un video, no sé si le puedo dar play de acá o tú le... Este es el caso de una mujer de 35 años que acude en varias ocasiones al servicio de urgencias del hospital. No. Sí puede. Este también. Caso de Le voy a ir una mujer de relatando. 35 años que acude en varias ocasiones al Baja un servicio poquito de de volumen, urgencias por del favor. hospital. Miren, esta es una vista de un ecocardiograma con un corte transversal, ¿ya? Acá tenemos abajo la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, ¿ya? Y este es el ventrículo izquierdo. Acá arriba está el ventrículo derecho que se está contrayendo acá, y todo esto que ven acá es el septum interventricular. Normalmente la pared del septum es como un poquito menos que lo que se ve acá en la pared posterior. Observen cómo está bien hipertrofiado. Debe medir unos 30 milímetros más o menos. Normalmente mide 1 centímetro nomás, 3 centímetros. Entonces, miren acá, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y acá está la válvula, el plano de la válvula aórtica. Entonces, retrocede un poquito. Ya. Entonces vean cómo la hipertrofia del septum cómo está obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, cómo tiene dificultad. Y como recuerdan ustedes, cuando se contrae el ventrículo izquierdo es cuando se eyecta la sangre. Entonces cuando se contrae el septum se hace más grueso todavía y obstruye el tracto de salida, entonces la sangre tiene dificultad para salir del corazón, para salir del ventrículo izquierdo. Y además se crea como una especie de mecanismo de fenómeno de Venturi, en el cual a raíz de esta estrechez la velocidad del tracto de salida, la velocidad de la sangre en el tracto de salida aumenta y es como si jalara sobre todo el velo anterior de la válvula mitral, lo jala hacia el tracto de salida. Recuerden que en sístole la válvula mitral tiene que estar cerrada, ¿ya? En este caso, no lo retroceden, en este caso sí, no. Esta es otra vista
Acá vemos la gran hipertrofia del septum interventricular. La pared posterior también está hipertrófica, pero más del septum interventricular. Acá se observen cómo el septum interventricular está obstruyendo el tracto de salida, apenas si tiene este trayecto para salir la sangre. Y con cada contracción, el velo anterior de la válvula mitral se desplaza. Se desplaza y por lo tanto, normalmente en sístole, la válvula mitral tiene que estar así. Entonces, como hay un chorro de sangre que está pasando por acá con una velocidad tremenda, jala el velo anterior y la válvula mitral se abre en sístole. Por lo tanto, hay una insuficiencia mitral, que también es funcional en este caso. Eso se llama insuficiencia mitral, es una insuficiencia mitral funcional por un movimiento sistólico anterior, que puede ser solo del velo anterior de la válvula mitral, o a veces jala ambos velos, inclusive con tanta obstrucción que tiene, tanta velocidad. Observen cómo este corte transversal, miren la pared del ventrículo izquierdo, lo engrosada que está, miren la cavidad ventricular izquierda chiquitita apenas. Entonces, lo primero que vamos a ver en estos casos, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, entonces tendremos una obstrucción del tracto de salida por hipertrofia del septum y por alteraciones en el aparato valvular mitral también, y por este fenómeno dinámico que se llama movimiento sistólico anterior, que les acabo de explicar, de la válvula mitral. Entonces, un gradiente del tracto de salida, gradiente quiere decir la diferencia de presión que hay antes y después de la obstrucción. Este gradiente, si es de 30 milímetros de mercurio o más en reposo, digamos, es indicador de obstrucción. O sea, le hacen una ecocardiografía, por ecocardio puedo ver yo el gradiente, y si me sale más de 30 en reposo, es una obstrucción severa. Pero gradientes de más de 50 en reposo o provocados son indicación de terapia de reducción septal. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso, si no hay respuesta a terapia médica. Provocado quiere decir provocado por distintos mecanismos. Por ejemplo, yo le puedo decir al paciente que haga una maniobra de Valsalva. Cuando hago una maniobra de Valsalva, ¿qué pasa con el retorno venoso? Cuando yo hago una maniobra de Valsalva hay una presión positiva, temporal, intratorácica, por lo tanto el retorno venoso disminuye. Sí. ¿Sí? Creo. La mayoría de los soplos, todos, la mayoría, con la maniobra de Valsalva disminuyen su intensidad. Pero hay dos soplos que con la maniobra de Valsalva aumentan su intensidad. El soplo de la cardiomiopatía hipertrófica y el soplo del prolapso de la válvula mitral. ¿Por qué la cardiomiopatía hipertrófica aumenta el soplo? Porque al disminuir el retorno venoso va a haber menos sangre, por lo tanto que llega al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a expulsar menos sangre que va a llegar a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda va a haber menos sangre que llega al ventrículo izquierdo, por un momento. Al haber menos sangre, ya de por sí hay una obstrucción en el tracto de salida, pero si además menos sangre pasa por ahí, ya, la obstrucción, digamos, se intensifica, se hace más manifiesta. ¿Ya? Entonces el soplo, mejor dicho, se hace más llamativo. El soplo se hace más llamativo cuando hay una maniobra de Valsalva en la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Ya? Es como si, imagínense, acá está la obstrucción, acá está la válvula mitral, ¿ya? Con la contracción yo hago una obstrucción del tracto de salida, ¿no? Con la contracción se estrecha el canal, el tracto de salida. Si además llega menos sangre, entonces va a haber más obstrucción del tracto de salida porque hay menos volumen pasando por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, la intensidad del gradiente se hace mayor y el soplo se intensifica. ¿Ya? Entonces, si yo le estoy haciendo un ecocardiograma a un paciente y veo que tiene un gradiente de 20, por ejemplo, pero le digo, hace una maniobra de Valsalva y con maniobra de Valsalva le sube a 100, entonces se ve, ¿no? Dinámico. Esos son los pacientes que clásicamente van a tener la sintomatología que ahora les voy a explicar. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, además de que tener en cuenta la cardiomiopatía hipertrófica, la disfunción diastólica, ¿no? La hipertrofia ventricular izquierda, además de isquemia y el reemplazo por tejido fibroso, da lugar a un aumento de la rigidez del ventrículo izquierdo. ¿Por qué isquemia?
Porque este es un músculo que necesita mucho oxígeno, una masa muscular muy grande, necesita mucho oxígeno. Y ya las coronarias pueden estar normales, pero la cantidad de sangre, sobre todo que llega al subendocardio, es enorme. Recuerden que las arterias coronarias son epicárdicas, ¿no? Caminan encima del corazón y luego mandan sus arterias, sus ramos perforantes, ¿no? Y lo último que se irriga es el subendocardio, ¿no? Entonces puede haber isquemia subendocárdica en estos pacientes de manera crónica, elevación inclusive un poquito de enzima, de troponinas y se descompensan, ¿no? Además, no solamente hay que pensar que estos pacientes tienen hipertrofia de la fibra muscular, sino que hay fibrosis metida entre las fibras musculares. Hay mucha fibrosis metida entre las fibras musculares, por lo tanto uno pensará que no es como el músculo que se hipertrofia cuando hacen ejercicios, cuando van al gimnasio. ¿Ustedes van al gimnasio? ¿Quién va al gimnasio acá? No me digan que no tienen tiempo. No tienen tiempo. Todo músculo que va, toda persona que va al gimnasio, los músculos que le hipertrofian. Pero deja de ir al gimnasio y bueno, esto no pasa así. La cardiopatía hipertrófica, como no aparece de la nada, porque no hay nada que lo desencadene, en realidad a las células se les ocurre hipertrofiarse, porque hay un gen que les dijo, bueno, hipertrófiate, porque así es. Además aparece fibrosis intermiocardial, ¿ya? Entonces ese músculo se va a ver engrosado, pero no solamente pensar que el músculo ahí, no, hay un montón de cicatrices en medio de esas. Entonces eso hace que el músculo sea bien rígido, tenga poca distensibilidad. Entonces tiene una disfunción diastólica, le cuesta. A la aurícula izquierda le cuesta llenar ese ventrículo porque hay altas presiones ahí. Entonces intenta llenar y la aurícula izquierda, como encuentra altas presiones, tiene que dilatarse, aumentar sus presiones para tratar de dilatar. Entonces, otra razón por la cual también la aurícula izquierda se dilata. Insuficiencia mitral, ya les expliqué por qué, por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero también puede haber al mismo tiempo anormalidades en la válvula propiamente dicha. Pero lo más común es que la insuficiencia mitral en la cardiomiopatía hipertrófica sea por ese mecanismo mecánico, ese mecanismo funcional. Isquemia, ya les expliqué por qué. Y además estos pacientes pueden tener disfunción autonómica, ¿ya? Con vasodilatación inapropiada y recuperación alterada de la frecuencia cardíaca. Esa es otra cosa más que contribuye a su sintomatología. La cardiopatía hipertrófica es una enfermedad cardíaca genética, ¿no? Heredada de un patrón autosómico dominante, ¿ya? En la actualidad, variantes en uno de 8 o más genes que codifican para proteínas del sarcómero o estructuras ligadas a él han sido implicadas en el desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda. Pero en hasta 40% de los pacientes no se ha llegado a identificar una etiología genética y constituyen el único caso en su familia. O sea, no puede ser una variante, un azar del destino, lo que hizo que músculos hipertrofiaran, solito él, ¿no? Pero generalmente esto es una enfermedad familiar. Si encuentran un caso, tienen que investigar a toda la familia. Hermanos, hijos, tienen que investigar. La edad a la cual la expresión de la enfermedad en un individuo ocurre es variable. Puede verse de la infancia, pero generalmente en la edad adulta. Cuando hablamos de cardiomiopatía hipertrófica, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Tenemos que hallar hipertrofia, como su nombre lo dice, con un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo de al menos 15 milímetros o más, ¿no? En uno o más segmentos del ventrículo izquierdo, medido por una técnica de imagen, ¿no? Ecocardiografía, resonancia, tomografía computada. Y ya les dije que no se explica solamente por un aumento de la carga, o sea, hay que excluir todas aquellas causas que originen hipertrofia ventricular izquierda por aumento de la carga. Ahora, ¿qué pasa? En fases tardías de la enfermedad, esta patología puede evolucionar hacia dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, como hay mucha fibrosis, mejor dicho, la fibrosis que está presente ahí, este tejido fibrótico comienza a reemplazar a la célula miocardio y el corazón comienza a dilatarse. Y el paciente puede terminar haciendo hipoquinesia difusa y menor espesor de las paredes. Entonces, un paciente que hace 10, 15 años le dije, tienes una cardiopatía hipertrófica y 15 años después le aparece con una cardiopatía dilatada, puede ser porque ha evolucionado de esa manera, esa cardiopatía hipertrófica.
hay que recordar siempre y hay que hacer el diagnóstico diferencial con el corazón del atleta. ¿Ya? El corazón del atleta es, bueno, atletas de alta competencia, no estoy hablando de jugadores de la U, de la Alianza, estoy hablando de atletas de verdad. Atletas de verdad, maratonistas, estos locos que hacen este triatlón, hacen corazón del atleta, hacen hipertrofia ventricular izquierda, pero esa hipertrofia sí es como el músculo que va al gimnasio. Esa hipertrofia se resuelve después de que el atleta comienza a dejar la actividad física de alto rendimiento. Entonces hay que diferenciar. A veces es difícil. Han visto muchos casos de pacientes, de jugadores de fútbol o de otras especialidades que han caído muertos ahí en jugando, ¿no? Bueno, la causa más común en ellos es que tenían una cardiomiopatía hipertrófica, que a veces pasa por alto porque no se les hacen los screenings correspondientes o es confundido con un corazón de la tierra a veces, ¿no? Entonces a veces es difícil hacer el diagnóstico. Y por otra parte hay otras personas que dicen que el corazón del atleta no es tan benigno como se cree, ¿no? Que en realidad el corazón del atleta puede llevar a alteraciones anatómicas que sí pueden ser causa de arritmias ventriculares malignas y pueden hacer muerte súbita. Entonces, el diagnóstico, recuerden siempre la historia familiar, si tienen un diagnóstico confirmado en un hermano, uno de los padres de cardiomiopatía hipertrófica, va a tener cardiomiopatía hipertrófica, casi sin lugar a duda. Historia de muerte súbita, siempre preguntar. Usted ha tenido un pariente de primer orden, ¿no? Hermano, papá, mamá, que ha muerto antes de los 40 años, ¿no? Si les dice que sí, le preguntan ¿qué edad tiene usted? No, insuficiencia cardíaca, antecedentes de trasplante cardíaco, o que porten marcapaso, cardiodesfibrilador, todos esos antecedentes tienen que reescribirlos en historia clínica. En cuanto a los síntomas, esta enfermedad puede ser asintomática o oligosintomática, ¿ya? Puede ser un hallazgo casual, a veces hemos tenido esa oportunidad. Pero el cuadro clínico clásico presenta angina, disnea, palpitaciones y síncope. Se parece mucho al cuadro clínico de la estenosis aórtica. Cuadro clínico de estenosis aórtica, con la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque también hay soplo. En la estenosis aórtica hay soplo, obviamente, y en la cardiomiopatía hipertrófica también hay soplo. El examen físico puede ser normal, pero en pacientes con obstrucción del tracto de salida puede haber lo que se llama pulso disferiens, ¿no? Un pulso, no se puede decir, que tiene dos picos, digamos, dos picos, cuando esa obstrucción es severa, ¿ya? Y un soplo sistólico parasternal izquierdo se ausculta mejor en el foco aórtico accesorio. ¿Dónde está el foco aórtico accesorio? No entendí nada. Soplo sistólico parasternal izquierdo, ¿no? Irradiado hacia el ápice y hacia el foco aórtico. Se acentúa con las maniobras de Valsalva. Recuerden, examinar siempre al paciente, importante eso, ¿ya? En fases avanzadas ya el paciente, como les dije, puede llegar con signos de insuficiencia cardíaca si es que llega a la fase dilatada de esta enfermedad. Acá tenemos unos electrocardiogramas preciosos de cardiopatía hipertrófica. Acá tiene todos los signos clásicos, ¿no? De la hipertrofia ventricular izquierda. Y algo que caracteriza mucho esta patología es las ondas T profundas que se presentan en las precordiales. Un patrón de hipertrofia ventricular izquierda con los criterios de Sokolov, de Cornell, que ya conocen, más esas ondas T profundas en precordiales les sugieren mucho una cardiomiopatía hipertrófica. Ya tenemos otro caso, miren estas ondas T bien profundas, ¿no? Con patrón de hipertrofia ventricular izquierda, clásico. El diagnóstico definitivo se hace por ecocardiograma, ¿no? Para evaluar esto y como les dije ya excluyendo otra causa que pueda causar sobrecarga, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de la aurícula izquierda, valorar el gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo y luego de maniobras de Valsalva y también post ejercicio. Se le puede decir al paciente camine, no sé, una cierta distancia, se le vuelve a hacer una eco y también se puede evaluar si aumentó el gradiente en el tracto de salida. Hay que valorar la presencia y si está la severidad de la insuficiencia mitral. Y la función sistólica y diastólica, todo eso se puede evaluar por ecocardiograma.
todo eso. Todos esos datos nos dará una ecocardiografía. Acá tenemos unas fotos, ¿no? Pacientes. Nuevamente, es un plano muy parecido al que mostramos del video, ¿no? Acá tenemos la aurícula izquierda, el plano de la válvula mitral, y este es el ventrículo izquierdo, acá está el derecho, se ve bien el septo interventricular, el grosor tremendo del septo interventricular. También la pared posterior está hipertrofiada, ¿no? Y la cavidad izquierda un tanto reducida y el tracto de salida del ventrículo izquierdo también reducido, ¿no? Esto es solo una vista, una foto, nada más no podemos verlo de manera dinámica como en un video. Y acá vemos una gran dilatación de la aurícula izquierda, una severa hipertrofia concéntrica. Acá tanto el septo interventricular como la pared posterior están bien hipertrofiados, ¿no? Y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto a, continuando con los estudios diagnósticos, bueno, ya hablé del ecocardiograma. Es importante en estos pacientes hacer estudios de arritmias. Estos pacientes con mucha probabilidad pueden hacer arritmias. Lo mismo que en la cardiopatía dilatada, arritmias supraventriculares, como la fibrilación auricular, porque dilata la aurícula izquierda a veces de manera importante, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio que se llama Holter. El Holter es un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, es una grabadora que durante un día lleva puesto el paciente, a veces más días, dependiendo si tenemos la alta sospecha y queremos averiguar si las tiene, ¿no? Y lo que queremos buscar es si el paciente hace fibrilación auricular y o arritmias ventriculares. Si un paciente con cardiomiopatía hipertrófica hace fibrilación auricular, sí o sí tiene que estar anticoagulado. Así tenga la edad que tenga, así no tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca. Para ese grupo de pacientes, la escala de Chad-Bax de evaluar anticoagulación en FA no sirve. Todo paciente con cardiopatía hipertrófica en FA tiene que estar anticoagulado de manera permanente. El riesgo de hacer embolia en estos pacientes es muy alto. La resonancia magnética nuclear nos sirve mucho, pero hay que tener en cuenta la disponibilidad, porque es un estudio que está disponible. Acá en nuestro hospital tenemos un resonador para todo Lima, de toda de salud. Difícil hacer resonancia cardíaca, pero aún así se hace. Permite establecer el diagnóstico en pacientes con mala ventana ecocardiográfica, a veces se dan en sus casos. Y también es superior a la ecocardiografía en detectar hipertrofia de segmentos que no vemos muy bien con la ecocardiografía, sobre todo la zona apical. Anterolateral puede ver aneurismas y trombos también intraventriculares. Ayuda en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, aumento del grosor del ventrículo izquierdo por infiltrados, por ejemplo, amiloidosis, o en el corazón del atleta también puede ayudarnos un poco a diferenciar si se trata de uno o de otro, de acuerdo a ciertos parámetros en la resonancia magnética. También nos sirve nosotros para buscar fibrosis intramiocardia. Como les dije, estos pacientes tienen alta probabilidad de hacer arritmias ventriculares y es por la presencia de fibrosis intramiocardia. Y si el estudio con reace tardío nos da una fibrosis de 15% o más, implica mayor riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares, y este paciente tiene que tener un DAIR, sí o sí, si tiene una alta carga de fibrosis por una resonancia magnética. También el estudio genético es sumamente importante para aconsejar al paciente, evaluar cuál es el riesgo de identificar a los familiares de riesgo de desarrollar cardiopatía hipertrófica. Se puede encontrar un gen defectuoso en un paciente con cardiopatía hipertrófica y detectarlo a sus hijos, ¿no? Y en todo caso estar atentos al consejo genético, en todo caso para evitar pues que no, porque esto es es autosómico dominante, así que muy probablemente los hijos van a tener el mismo gen. En cuanto al tratamiento, medidas generales, se le recomienda al paciente evitar la deshidratación, ¿no? Recuerdan que les dije que cuando hace maniobra de Valsalva disminuye la precarga. Bueno, la deshidratación obviamente también disminuye la precarga, por lo tanto va a aumentar más el gradiente en el tracto de salida, ¿no? Por ese fenómeno dinámico, y pueden hacer mayor sintomatología. Los pacientes hay que aconsejarles que estén bien hidratados, que si van a estar expuestos a ambientes con mucho calor o dependiendo del trabajo que realizan, tienen que tener una hidratación adecuada, y se debe evitar el consumo de alcohol definitivamente por la toxicidad de este producto. Control de peso. Están contraindicados el uso de vasodilatadores tipo nitratos e inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Sildenafil. Hay que explicarles por qué. Porque es un vasodilatador. Y hacer un vasodilatador
crea un mayor gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo por un fenómeno dinámico. Los nitratos de la misma manera. Entonces, pacientes si usan sildenafil, entonces hay que explicarles que no deberían usarlo para empezar, y si lo hace tiene que estar bien hidratado porque el riesgo de hacer síncope con el esfuerzo va a ser peor, ¿no? Peor aún, hacer muerte súbita. Fibrilación auricular. Si desarrollan fibrilación auricular, nosotros siempre intentamos retornar a ritmos sinusales, dándole fármacos o inclusive recurriendo a la cardioversión eléctrica programada, ¿no? O, de no ser posible, asegurar un adecuado control de frecuencia con beta bloqueadores, que es la primera elección, ahorita les voy a explicar. Acá está contraindicada la digoxina. Digoxina está contraindicada cuando hay obstrucción del tracto de salida, ya que aumenta aún más la contractilidad y aumentará aún más el gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, contraindicada la digoxina. Y como les dije, fibrilación auricular, sí o sí, en pacientes con cardiopatía hipertrófica, sí o sí es anticoagulante. Tratamiento farmacológico, acá se tienen que dar beta bloqueadores. ¿Cuándo? Cuando el paciente es sintomático con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El paciente sintomático, es decir, cada vez que hace esfuerzo, estos pacientes, cada vez que hacen esfuerzo, aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de llenado diastólico. Al aumentar el tiempo de llenado diastólico, disminuye la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo, por lo tanto, menos sangre va a ser expulsada y mayor va a ser el gradiente del tracto de salida. El paciente, cada vez que hace esfuerzo, tiene los síntomas característicos de disnea, de angina de pecho y síncope. Característicamente el síncope de estos pacientes es el esfuerzo. No hay que considerar dentro del grupo de betabloqueadores a los que tienen propiedades vasodilatadoras. Acá evitar carvedilol y nebivolol. Acá puede utilizarse bisoprolol, puede utilizarse metoprolol, puede utilizarse atenolol en algunos casos, ¿señor? A dosis máxima tolerada. Si el paciente tiene alguna contraindicación o no tolera los betabloqueadores, verapamil es la siguiente. Diltiazem, que también es un calcio antagonista, ¿no?, de hidropiridínicos de segunda línea, si ninguno de los dos es tolerado. Acá hay que tener cuidado con los diuréticos del ASO, los tiacídicos, hay que utilizar con precaución en pacientes con disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Ya les expliqué por qué, porque disminuye la precarga, aumenta el gradiente del tracto de salida y empeora la sintomatología. Es más, estos pacientes tienen que estar bien hidratados, pero si el paciente ya hace síntomas de congestivos y los tienen que usar, hay que usarlos con precaución, con dosis pequeñas. Hay un tratamiento quirúrgico para esta miocardiopatía hipertrófica. Hay un tratamiento que se conoce como miectomía septal, miectomía, no miomectomía, miectomía. Este es un corazón con una cardiopatía hipertrófica. Observen la gran hipertrofia del septo interventricular, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo que se hace con la miectomía es prácticamente cortar un segmento del septo interventricular, así como se ve acá. Se retira una sección del septo interventricular. O sea, de manera mecánica se rebana directamente el septo interventricular. Se tiene que cortar. Eso es una miectomía. Miectomía septal. Y con eso, pues nos permitimos que la sangre fluya mejor por el tracto de salida. Esto es una cirugía poco frecuente, no hay mucha experiencia en nuestro país. Solo especializada en algunos centros a nivel mundial se hace. Parece sencilla, no lo es tan sencillo en realidad, porque puede llevar a muchas complicaciones como rotura del septo interventricular, como necrosis del septo interventricular, y puede ser peor. Entonces tiene que ser para casos muy seleccionados que no respondan a la terapia médica. Y hay otra técnica que se utiliza en algunos centros también que se llama ablación septal con alcohol. Este es el septum interventricular, acá está el tracto de salida, la aurícula izquierda y la válvula mitral. Lo que se busca con la ablación septal con alcohol es crear de manera, inducida un infarto en el septum interventricular. Se hace un cateterismo, ubican una rama septal, la más grande, ¿no?, y coloca un tipo especial de alcohol. Ese alcohol obstruye, quema las ramas septales que se han infiltrado, y al obstruir esas ramas septales necrosan el septo interventricular. Es como inducir un infarto. Y con eso se reduce el tamaño del
septo interventricular. Como ustedes comprenderán, es inducir un infarto que puede ser a veces no bien controlado y pueden hacer que se necrose el septum interventricular de tal manera que hasta se pueda perforar. Acá en el hospital se han hecho, el doctor Miranda ha hecho algunos procedimientos en vez de inyectar alcohol, se colocaron unos pequeños dispositivos que se llaman coils, colitas, así que son como unos pequeños resortitos que se utilizan en algunas patologías para obstruir algunos vasos anómalos, ¿no? Y se colocaron unos coils ahí en ramas septales para obstruirlas, ¿no? El principio es el mismo, inducir un infarto, necrosis del septum interventricular, pero hay que tener también mucha suerte porque el paciente tiene que tener ramas septales bien definidas. A veces es una maraña, ramas septales todas iguales, muy pequeñas, no se puede hacer ese procedimiento ahí. Y hacer una ablación septal en todas las ramas septales pues llevaría a una necrosis muy extensa del septum, ¿no? Entonces es un procedimiento solo restringido para algunos casos en particular. Por último, estos pacientes hay que tener prevención de muerte súbita. Estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer muerte súbita, ¿verdad? Y el riesgo de hacer muerte súbita se puede evaluar mediante una calculadora que se llama HCM, por sus siglas en inglés, de miocardiopatía hipertrófica, riesgo de muerte súbita cardíaca. ¿No? Y acá tenemos este calculador, está online, ¿no? HCM, evalúa ciertas variables del paciente. Evalúa la edad, evalúa el grosor máximo de la pared ventricular, o sea, cuál de las paredes está más engrosada, se incluye el grosor en milímetros, el tamaño de la aurícula izquierda, el gradiente máximo del tracto de salida del ventrículo izquierdo en milímetros de mercurio, y si el paciente tiene historia familiar de muerte súbita o taquicardia ventricular no sostenida o síncope inexplicado, todos esos son variables de alto riesgo. Y se evalúa con eso el riesgo de muerte súbita a los 5 años. Si el riesgo es de 6% o más, este paciente tiene indicación de DAI. A estos pacientes no tienen que participar en actividades competitivas. Estos pacientes no pueden participar en actividades físicas competitivas, sobre todo si hay riesgo de muerte súbita, ¿no? Obviamente, el paciente que quiere o hace deporte y le encuentra una cardiopatía hipertrófica, no puede ser llamada competitiva. Su riesgo de muerte súbita es mayor. Entonces, si el riesgo de muerte súbita ya está calculado y es alto, o si el paciente ya tuvo una taquicardia ventricular o una muerte súbita abortada, la indicación de DAI está dada. En pacientes, como les dije, con riesgo de muerte súbita a los 5 años, por esa calculadora de 6% más y expectativa de vida mayor a 1 año. Muy bien. Eso es todo lo que quería